Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy yo quiero tratar un tema fundamental, no solo para la vida política y la paz de Venezuela, sino para la vida política y la paz del hemisferio de América Latina y yo diría que del mundo entero. Los Estados Unidos no cesan en su afán, cual hegemón, querer meterse en los asuntos internos de los países, trastocar el funcionamiento normal y armónico de los mismos, poner gobiernos que estén a su servicio y bajo sus lineamientos para luego robarse la riqueza nacional. Y este año 2020, donde o cuando la derecha interna, la oposición interna, muy maltrecha, y el pseudo líder que utilizaron como mascarón de proa para atentar contra esta esperanza, lo que hace es ir de derrota en derrota, retoman a nuestra hermana Colombia. El gobierno colombiano ha puesto su país al servicio de los más obcecados planes del imperialismo norteamericano y se han constituido junto a sus 9 bases militares en una suerte de portaaviones para seguir desde allí atentando contra la paz, contra la vida y contra la esperanza del pueblo venezolano de construir un mundo más justo y más humano. Esta semana Colombia ha sido, de manera triste, para la dignidad de los pueblos de América Latina, escenario de eventos y sobre ello quiero conversar en el análisis de la coyuntura del programa del día de hoy. El primer aspecto que quiero resaltar es que el día 21 de enero se efectuó en Bogotá, Colombia, una actividad impuesta por los Estados Unidos para criminalizar, satanizar y estigmatizar gobiernos y bajo la construcción de esos fake news, de esos falsos positivos, de utilizar a sus grandes medios hegemónicos globalizados para posicionar en el imaginario colectivo mentiras haciendo las verdades tras la máxima goebbeliana de repite una mentira 1000 veces hasta que la gente crea que es verdad. Bueno, montaron allí lo que ellos llaman la tercera conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo, auspiciada por los Estados Unidos y dirigida directamente por Mike Pompeo y contó con la presencia de 19 países. ¿Qué subyace detrás de esta reunión? Hay 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos, revivir a 2 cadáveres políticos. Lo segundo, criminalizar a Venezuela como país terrorista. Y el tercero, junto a una visita que realizó el almirante Craig Feller a Colombia la semana pasada, elaborar los planes para seguir atacando y agrediendo a Venezuela. La actitud hostil de Colombia contra Venezuela le da el calificativo de que no ha sido un buen vecino, no solo para Venezuela, sino para la paz en América Latina. En el primer aspecto atinente al inefable Almagro, los Estados Unidos designan a Pompeo para que vaya directamente a este tercer encuentro, oigan, y vaya a cuadrarle los votos a Almagro porque aspira a reelegirse nuevamente como secretario general de la OEA, para lo cual requiere un mínimo de 18 votos.
Y así, preparándole los Estados Unidos el escenario, sirviéndole la mesa, derrotar otras propuestas que han sido presentadas y otras candidaturas. Por ejemplo, Antigua, Barbuda, junto a San Vicente y las Granadinas, ya formalizaron la candidatura de María Fernanda Espinosa. Ella fue canciller de Ecuador y declaró en rueda de prensa no solo confirmando su postulación, sino aceptando la misma. Por otro lado, el embajador de Perú ante la OEA, José Boza, informó que el presidente Martín Vizcarra propuso a su embajador ante la Casa Blanca, Hugo Cela, como candidato a la Secretaría General, y a ello se suma una propuesta que existe de algunos países donde está México, Argentina y Uruguay. Es importante resaltar que la candidatura de Almagro, quien aspira a la reelección, no fue propuesta por ningún país, menos aún por su país de origen, y él se postuló individualmente, es decir, se autopostuló para la candidatura, él no lo propuso ningún país. Además, no está cerrado el proceso de postulaciones y se espera que se hagan otras. Es importante resaltar, hacer un paréntesis al respecto, y establece el reglamento para la elección que solo se aceptan 3 postulaciones. Así las cosas, para la reelección del próximo secretario general de la OEA y ante la autopostulación de Almagro, bueno, los Estados Unidos tienen que cargar con ese bacalao para ver cómo logran obtener esos 18 votos necesarios. A eso fue este señor a Colombia. Las otras actividades que cumplió Pompeo en Colombia, yo le dije que iba a revivir 2 cadáveres políticos. Al otro cadáver insepulto que busca revivir Pompeo y los Estados Unidos, metiéndole 1000 bombas de oxígeno, es a Juanito Alimaña, quien no solo ha sido derrotado de manera sistemática y recurrente en sus acciones conspirativas dentro de la República Bolivariana de Venezuela, sino que ahorita, iniciándose el año, el 5 de enero, este mariscal de la derrota recibió otra aplastante derrota, y este revés fue en la írrita y espuria Asamblea Nacional por una deserción generada producto del mal reparto de botín en las filas de las organizaciones de la derecha reaccionaria como Primer Justicia, AD, COPEI, Voluntad Popular y sus derivados. Se le alzaron, rebelión en la granja, y hago un paréntesis, en la granja lo que hay puro animales, bueno, por eso se llama rebelión en la granja. Se le alzaron los animales a otro animal que es Juanito Alimaña. Ahora resulta que este zombi de la política, y cuando digo zombi pongo acento porque los zombies no es que están vivos, los zombies son muertos que salen a echar vaina y después vuelven a su tumba. Así está Juanito, muerto políticamente, sale, echa vaina y vuelve a su tumba. Bueno, este zombi de la política, Juanito Alimaña, para tratar de revivirlo, pasaron al extremo del ridículo, un supuesto tratamiento de jefe de Estado. Aquí está esta fotografía, una reunión, ellos dicen que era una reunión de trabajo. ¿Ustedes ven algún papel en esta reunión de trabajo? Un encuentro de 2 presidentes y su gabinete ministerial. ¿Dónde está el gabinete ministerial de Juanito Alimaña? Pero además de ello, alguien ha conocido a qué acuerdo se llegó en esta reunión de trabajo. Bueno, aquí lo que tenemos, tristemente, es en este ridículo, es ver que estos señores se reúnen y lo que se obtiene es esta fotografía. Un presidente sin país, él dice que es presidente, pero no es presidente de ningún país, y este señor que es
un país sin presidente. Colombia no tiene presidente. No tiene presidente primero porque no manda para los colombianos y segundo porque no tiene autonomía e independencia. Por un lado los Estados Unidos mueven los hilos de esa marioneta y por otro lado el verdadero presidente de Colombia es su mentor, el narcoterrorista Álvaro Uribe Vélez. Aquí está el papel del ridículo. Yo diría la fotografía de la ignominia, cómo se arrastran a los intereses del imperialismo. Y los gringos creen que con ello están levantándole la imagen a este señor. Y ustedes los ven en las redes sociales. Los éxitos de la visita internacional de Juanito Alimaña. ¿Cuáles son los éxitos de la visita internacional? ¿Qué se logró en Colombia? Nada, nada. Fue allá simple y llanamente a tomarse una foto y a recibir lineamientos de Pompeo. Pero además, el hecho de la cumbre, cualquier ciudadano que tenga cierta racionalidad, en un análisis objetivo pudiera decir que en el país cuna del terrorismo y el narcotráfico como lo es Colombia, están haciendo una cumbre y tal vez se van a tratar los abominables, horrendos y aborrecibles crímenes que cometen los paramilitares colombianos que cohabitan, de paso se ha dicho, bajo el auspicio y la sombra del gobierno colombiano. Los rastrojos, los jurabeños, las águilas negras, las autodefensas, los mismos que se tomaron la foto con Juanito Alimaña y que para aquel fatídico para la derecha y gran victoria del pueblo venezolano 23 de febrero, cuando tenían que pasarlo a Colombia y le dieron la misión al subpresidente Duque para que Juanito Alimaña estuviera allí, él le montó el dispositivo. ¿Y con quién se lo montó? Con las narcoterroristas, organizaciones paramilitares colombianas. Bueno, eso no se trató en la cumbre. El objeto de la cumbre, además de tratar de revivir estos dos cadáveres políticos, sigan metiéndole oxígeno, fue para construir un falso positivo, es decir, utilizar al ELN como grupo terrorista, y hago un paréntesis aquí, porque el ELN fue un proceso de negociación para la paz en Colombia y fue el mismo gobierno colombiano quien lo torpedió. ¿Por qué lo torpedió? ¿Por qué al gobierno colombiano y a los Estados Unidos no le interesa la paz en Colombia? Porque si se logra la paz en Colombia no tiene sentido las 9 bases militares norteamericanas, por lo tanto tendrían que irse de allí esas 9 bases. Si se logra la paz en Colombia, ¿qué sentido tienen estas organizaciones terroristas y narcoparamilitares? No tendrían sentido tampoco. Pero además, por un lado, acusan a Venezuela de que aquí se alberga el ELN y en sus informes de narcotráfico dicen que el ELN es quien tiene la droga en Colombia. Oigan, 210.000 hectáreas de cocaína sembrada. ¿Será que el ELN controla más que el área perimetral del municipio Libertador? 210.000 hectáreas que tienen sembrada de cocaína. No, son las organizaciones paramilitares, los Estados Unidos. Y si se logra la paz, no tienen a quien endilgársela, pero además no tendrían justificativo. Es decir, que ellos entonces, lo mismo que dijo el almirante Craig Feller la semana pasada cuando fue a Colombia, que estaba preocupado porque Nicolás Maduro no había sido derrocado, y lo dice derrocado por la calle del medio, no ha sido derrocado porque se financia con el dinero del narcotráfico, y surge un interrogante. Colombia produce la droga, de allí 710.000 toneladas van a los Estados Unidos. Estados Unidos paga la droga. ¿Y cómo es que ese dinero llega a Venezuela? Eso se lo reparten entre ellos. Fueron a criminalizar a Venezuela y además, entonces, a utilizar este otro falso positivo. El inefable Duque
en la tercera conferencia ministerial hemisférica en la lucha contra el terrorismo. Sería interesante saber qué ministro llevó Juanito Alimaña, ¿no? No llevó a nadie. Ahí está, como un pendejo, como un estúpido. Duque denuncia que Maduro permite células de Hezbollah en Venezuela. De manera irresponsable lo hacen verbalmente, sin pruebas, sin presentar nada. Lo mismo que fue hacer allá a la Asamblea General de Naciones Unidas, construir un falso positivo, y resulta que después las imágenes no eran de Venezuela, sino de Colombia. Siguen construyendo falso positivo sobre Venezuela para seguir criminalizando el país, y como ellos dicen que no desechan ninguna opción sobre la mesa, entonces ahora, como respuesta a el irreductible comportamiento de la revolución bolivariana, del gobierno que dirige nuestro compañero Nicolás Maduro y de nuestro pueblo, que no se deja quebrar la voluntad, ahora entonces dicen que están preparando una maniobra conjunta con el Comando Sur y Colombia. Entonces una maniobra para la toma de un aeropuerto, y usted ve, los que creen que saben, los idiotas, los estúpidos, los arrastrados, a decir de Helio Abram, la prensa libre, que son a los mismos que los Estados Unidos le pagan para que hablen mal de nuestro país. Bueno, ¿qué andan diciendo? No, que están preparando la operación en Venezuela. Venezuela está preparada para defender esta patria, para defender la integridad territorial, para defender nuestra soberanía, para defender la autodeterminación del pueblo venezolano de avanzar en la construcción de una patria socialista, de un Estado comunal. Hagan lo que quieran hacer los marines norteamericanos y el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros estamos resueltos a todo. Preparan entonces su maniobra, y bajo la maniobra una gran construcción de falsos positivos, y tratan de inocular miedo. Este pueblo está resuelto a todo. Yo solo les digo lo siguiente: oigan, tenemos nada más 2,5 millones de milicianos, y ellos dicen que van a una maniobra con 200 expertos. Bueno, 200 expertos los agarra un UPEDI y los va a volver leña. Este pueblo está resuelto a todo, este pueblo está armado y está preparado. Nosotros aprendimos de Vietnam, de la guerra de todo el pueblo. Nuestro amado comandante Chávez, en el diseño de la nueva doctrina militar, estableció la guerra popular prolongada. Por eso es que todo nuestro pueblo se alista, se entrena, se encuadra y está preparado para la defensa territorial de la nación. Muchos se burlan, no, que este anciano, que el otro anciano. En estos días, un video por allí, un anciano de 82 años en Vietnam, él solo tumbó 2 aviones y 7 helicópteros. Era ancianito. Siguen subestimando al pueblo venezolano, hagan sus maniobras, dejen las provocaciones con Venezuela, que nosotros seguimos avanzando. Claro, como el ridículo con Juanito Alimaña no termina, como se dieron cuenta que fue un desastre, entonces le prepararon a Juanito Alimaña una visita en Londres, y cuando lo fue a recibir el primer ministro, cualquiera puede decir, mira, Juanito Alimaña fue a reclamar los lingotes de oro, Juanito Alimaña fue a reclamar el dinero que le tienen retenido porque está preocupado, porque ese dinero es para la alimentación, ese dinero es para las medicinas, ese dinero es para apalancar el desarrollo nacional. No, él fue a seguir abriéndole las piernas a los ingleses por orden de los Estados Unidos. Lo mandan como un pendejote para allá. Y allá existe unas organizaciones que se formaron para la defensa de esta esperanza, que se llama Hand of Venezuela, saquen las manos de Venezuela, y le dieron un recibimiento a Juanito Alimaña. Colócame el video, por favor. Guaido, why do you support sanctions? 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 If you're the Venezuelan president, why do you support sanctions? Why do you support sanctions? Ay, Guaido, why do you support sanctions?
pregunta, si usted es presidente de Venezuela, ¿por qué apoya las sanciones? Gringos, váyanse, le dicen, váyanse de Venezuela, saquen sus manos de Venezuela. Ingleses pidiéndole a los Estados Unidos que saquen las manos de Venezuela, y Juanito Alimaña va a reunirse con Pompeo en Colombia para que siga metiendo las manos en Venezuela, va a reunirse con el primer ministro de Inglaterra para que siga robando nuestra patria. Hasta las piedras hablan. Mira lo que en su momento dijo uno de los más conspicuos dirigentes de la Cuarta República, firmante correlator del Pacto de Punto Fijo. Aquí está. Pégame la cámara aquí, por favor, que se ve esto clarito aquí. Si quiere, acerca la cámara más, acércala más, que quede esto en pantalla clarito, esta imagen. Acércala. Caldera condenó a los que ahuyentan inversionistas y dijo, provoca fusilar a quienes hablan mal de Venezuela en el exterior. Eso se lo dijo Caldera a Juanito Alimaña. Aquí, bueno, no se fusila, pero más tarde que temprano tendrá que asumir su responsabilidad ante la justicia. Así que, camaradas, compatriotas, ojo avisor. Colombia se presta para seguir construyendo falsos positivos sobre Venezuela, para seguir criminalizando esta esperanza, para cumplir con el recetario que establece el método de golpe suave de Guinchard, titulado De la dictadura a la democracia. Acusan a Venezuela de dictadura, lo acusan de narcoestado, ellos lo producen, el narcotráfico lo produce Colombia, se lo venden en Estados Unidos, se los paga, pero el responsable es Venezuela, supuestamente, porque esta es una ruta, cuando todos sabemos que nosotros no tenemos costas en el Pacífico y el 85% de la droga colombiana que va a Estados Unidos y que va al mundo sale por el Pacífico. Pero ellos siguen construyendo su falso positivo, ahora que el ELN está en Venezuela, ahora que el Hezbollah está en Venezuela y lo promueve el presidente Nicolás Maduro, y entonces diseñan como estrategia una maniobra del Comando Sur para tener unidades militares. Nosotros estamos alerta. Nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, en una visita que hizo a la Academia Militar de la Guardia Nacional, llamó a nuestra Fuerza Armada y a nuestro pueblo alerta máxima y movilización popular. Y como nosotros tenemos que romper el cerco ante el silencio y la invisibilización de la realidad venezolana que generan los grandes medios hegemónicos globalizados, vamos a un aspecto, concluyendo con el análisis de coyuntura, yo quiero resaltar un aspecto fundamental, y es que en Venezuela, a partir de hoy, se realiza, oigan, el encuentro mundial de partidos políticos y organizaciones sociales de izquierda. Ponme la invitación, por favor, al mismo en los dos videos. Encuentro mundial contra el imperialismo, por la vida, la soberanía y la paz. En ese encuentro mundial que se está llevando a cabo en la ciudad de Caracas a partir de hoy, el 23 y el 24 de enero, oigan, tenemos invitados de más de 87 países, de los 5 continentes, más de 1.500 delegados. Si puede colocarme, por favor, 2 de los videos que se hizo para la promoción del encuentro, se lo agradezco. Coloca los videos, por favor. Del 22 al 24 de enero, Venezuela será nuevamente epicentro de la lucha por la liberación de los pueblos. Más de 1.500 delegados nacionales e internacionales de los 5 continentes se darán cita en Caracas, en el Encuentro Mundial contra el Imperialismo, por la vida, la soberanía y la paz. ¡Respete a los pueblos de América Latina! ¡A la América! ¡Que si van a morir al carajo!
aquí hay un pueblo digno. Por la paz, por la soberanía y por la vida. Se reúnen los pueblos, se reúnen las organizaciones de izquierda. A eso sí le teme el imperialismo, a eso sí le teme la derecha. ¿Y usted sabe para qué nos vamos a reunir allí? Para diseñar nuestras estrategias para la preservación de la paz, la preservación de la vida y la preservación de la soberanía de nuestros pueblos. Organizaciones, oigan, más de 1.500 delegados de 87 países, partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales aquí tengo mesas de trabajo para debatir, para discutir y para presentar propuestas en función del encuentro. Aquí están. La primera mesa, eje temático, la OTAN y las agresiones militares del imperialismo en el siglo XXI. Esa mesa de trabajo la coordina este servidor, Pedro Carreño, y me acompañan Bielma Mora y Francisco Ameliaps. La segunda mesa de trabajo, desarrollo ambientalmente sustentado y la preservación de la madre tierra. Allí está la camarada Noelí Pocaterras y el compatriota Antonio Rumbos. La tercera mesa de trabajo, la mesa número 3, hacia una cultura descolonial para superar la dominación capitalista. Esa mesa la coordina Mayerlin Aria y William Fariña. La mesa de trabajo número 4, la búsqueda para un modelo económico sustentable. Y se establece una disyuntiva, neoliberalismo versus inclusión social. Se la coordina Jesús Faría y Eduardo Piñate. La mesa de trabajo número 5, experiencias de gobiernos progresistas en el mundo como alternativa frente al neoliberalismo. La coordina Julio León Heredia y Carmen Meléndez. La mesa de trabajo, eje temático número 6, propuesta organizativa y plan de lucha para una agenda internacional antiimperialista del siglo XXI. La coordina Julio Chávez y Fernando Rivero. Mesa número 7, eje temático, el socialismo bolivariano del siglo XXI como una alternativa al capitalismo. Esa la coordina Erika Farías y Margot Godoy. Mesa número 8, eje temático, ética y humanismo, bases para una nueva manera de hacer política en el siglo XXI. Fernando Soto Rojas y Pedro Infante. Mesa número 9, eje temático, la batalla de ideas y la política de formación de la conciencia anticapitalista, la coordina Héctor Rodríguez y Diva Guzmán. Mesa de trabajo número 10, eje temático, declive de la hegemonía estadounidense ante el surgimiento del mundo multicéntrico y pluripolar. La coordina Víctor Clark y Edgardo Ramírez. Y la mesa de trabajo número 11, eje temático, democracia participativa, poder popular y justicia social. La coordina Blanque Cao, Melvin Maldonado. La mesa de trabajo número 12, soberanía y liberación de los pueblos. La coordina Gerardo Márquez, Gladys Requena y Luis Reyes Reyes. Y la mesa de trabajo número 13, eje temático, ALBA, Tratado de los Pueblos, la CELAT y Petrocaribe, hacia una nueva integración en nuestra América, y la coordina Adán Chávez, Rander Peña y Raúl Licausi. Además, tenemos las mesas sectoriales, la mesa de los trabajadores que coordina Francisco Torrealba, la mesa de las mujeres que coordina Gladys Requena, la mesa del sector común a movimiento social y las organizaciones del Poder Popular que coordina Melvin Maldonado, la mesa del sector de los pueblos originarios que coordina Aloa Núñez, mesa del sector afrodescendiente que coordina Aristóbulo Isturi, la mesa del sector comunicación que coordina Tania Díaz, la mesa del sector jóvenes y estudiantes que coordina Robert Zapoleo y Pedro Infante, y la mesa del sector parlamentarios que coordina Saúl Ortega. Vamos a una pausa. Teníamos como invitado a este programa al camarada Julio Chávez, quien es o fue designado por la dirección nacional de nuestro partido como coordinador del equipo
de planificación de este encuentro internacional, pero como el encuentro empezó, ya está ocupado, por lo tanto no vamos a tener hoy el segmento de la conversación, de la entrevista. Vamos a una pausa y al regreso volvemos con los desenlaces. Venezuela continúa con su democracia de paz. Y en ese orden, el canciller Arreaza, canciller venezolano, visitó a la República de China. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, sostuvo una visita oficial a la República Popular China el miércoles 15 de enero, donde se llevó a cabo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores del país asiático, Wang Yi, para tratar temas relacionados al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la alianza estratégica integral que han construido por años entre ambos países y unir fuerzas en defensa del multilateralismo y la paz. Venezuela y China a la fecha han suscrito más de 500 acuerdos de cooperación bilateral, muchos de ellos convertidos en proyectos, y el canciller detalló que la asociación estratégica integral con la nación asiática se ha hecho efectiva en 16 comisiones mixtas binacionales de alto nivel. Entre los acuerdos surgen algunas tareas para este año 2020, y eso hace posible reducir la franja y la ruta en Venezuela y en el Caribe. Además, se destaca esta gran propuesta de China, logrando reconstruir lo que fue la ruta de la seda, propuesta de suma importancia del gigante asiático para el impulso del desarrollo, donde tenemos ganancias compartidas. Esto es una propuesta enmarcada en la paz. Vamos al próximo desenlace. Y nos vamos a Bolivia, donde el gobierno de facto, la dictadura auspiciada por los Estados Unidos que derrocó a Evo Morales, convocó a unas elecciones. Los pueblos del mundo le dicen en sus marchas, en su movilización, Evo no está solo, carajo, Bolivia aguanta. Pero parece que el imperialismo, oigan, le quebró las patas a Evo y al movimiento al socialismo. Vean este tuit que publicó el expresidente Evo Morales. Dice: luego de 2 jornadas de intenso debate con dirigentes del MAS, IPSP y del Pacto de la Unidad, fue elegida la fórmula de unidad con la que ganaremos las elecciones el próximo 3 de mayo. Presidente o candidato a presidente, Luis Arce Catacora, y vicepresidente o candidato a la vicepresidencia, David Choquehuanca. Hasta la victoria siempre. Con esta participación del movimiento al socialismo y propuesta de Evo Morales, legitima una vez más el golpe de Estado. Primero, le da reconocimiento al gobierno de facto. Segundo, se asume que ya fue derrocado y que no va a volver. Tercero, vuelve a caer, a morderle el peine a la derecha reaccionaria internacional, creyendo en que son transparentes, que son honestos, que están interesados por la democracia.
No, camarada Evo, la izquierda, después que derroque un gobierno, no gana más nunca. Pero además, participar en un proceso electoral promovido por un gobierno de facto le da legalidad. Ese gobierno de facto propuso esta ley, la ley 1266 del 24 de noviembre, oigan, del 2019. Esta ley tenía por objeto declarar, oigan, declarar sin efecto y nula las elecciones del 20 de octubre del 2019. Oigan, la ley deja sin efecto las elecciones del 2019 donde ganó Evo Morales, donde nadie tuvo dudas que Evo ganó la presidencia. El debate estribaba en si había logrado los 10 puntos de diferencia para no ir a una segunda vuelta. Ahora resulta que le declaran la nulidad de las elecciones, declaran la nulidad de los resultados, la derecha reaccionaria convoca unas nuevas elecciones y se inscriben cual mansos, palomas y corderitos que van al matadero para que entonces los derroten y les quiten el gobierno. Pero además, esta misma ley establecía en su articulado, oigan, artículo 19, las y los candidatos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante 2 periodos constitucionales anteriores no podrán postularse como candidatos al mismo cargo. Ahí le prohibían a Evo postularse y a Linieras postularse, y entonces reconocen la ley, que de paso se ha dicho, firmada por la dictadora Yanina Áñez, y ahora resulta que ellos se inscriben en un proceso convocado por ellos mismos. Bueno, Dios guarde a Bolivia y le deseamos éxito en esas elecciones, pero nosotros no esperamos absolutamente nada de la derecha. Estamos curados, hemos curtido la piel, cumplimos con una máxima del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara cuando decía: con el imperialismo ni un tantico así. No hay que creerles nada. Retrátense en el espejo del mismo Evo, que convocó, invitó a la OEA para que sirviera de observador y le propiciaron el derrocamiento, o de Muammar Gaddafi, que desmontó su fuerza armada y lo llevaron al G6, y luego de que lo certificaron en la lucha contra el terrorismo, se tomó foto con Aznar, con Berlusconi, con Blair, con Obama, y cuando llegó allá le habían inoculado 60.000 mercenarios que después lo llamaron los rebeldes libios y lo derrocaron y lo asesinaron. O retratémonos en el espejo de Saddam Hussein, que se dejó inspeccionar para demostrar que no tenía arma de destrucción masiva y le desmontaron la Fuerza Armada y se dieron cuenta que no tenía la bomba atómica y lo invadieron, lo asesinaron y lo ahorcaron también. No crean el imperialismo. Igual le deseamos suerte al pueblo boliviano, pero vemos muy mal las cosas en Bolivia. Así está la situación en Bolivia. Vamos a el próximo desenlace. Mientras los Estados Unidos, principal promotor y financista del terrorismo en el mundo, va al país de las organizaciones de las fosas comunes, de las salas de pique, de la persecución, de la desaparición forzosa, a una cumbre que la llaman antiterrorista, pero es una cumbre de terroristas, los Estados Unidos y Colombia juntos. En Colombia se siguen matando líderes sociales. La cumbre contra el terrorismo en Bogotá en pleno desarrollo, y miren lo que estaba ocurriendo en Colombia.
18 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2020. Uno por día. Ante esta ola de violencia, líderes sociales asesinados en el país donde gobierna Iván Duque y que convoca una cumbre y no se trató el tema de los asesinatos, de las desapariciones forzosas, de los líderes sociales, eso no se tocó allí, en esa cumbre. Bueno, Naciones Unidas, yo tampoco creo en Naciones Unidas, yo diría en un acto farisaico, hace un llamado para que sea frenada la violencia en Colombia. Vamos al próximo desenlace. Continúan los migrantes de Centroamérica en sus marchas hacia los Estados Unidos. Miles de migrantes esperan para ingresar a México legalmente en el puente fronterizo. Llegaron allí los migrantes y están esperando la autorización del gobierno mexicano para seguir su larga marcha hacia los Estados Unidos. Veamos el siguiente video. Siguen los migrantes, miles de migrantes centroamericanos ahora esperando en el puente fronterizo que conecta Guatemala con México, el puente Rodolfo Robles, y mientras intentan ingresar legalmente a México en su viaje hacia los Estados Unidos, México reforzó sus fuerzas en el cruce para negar el avance, ya que prevía una caravana de unas 3.000 personas, lo cual fue rebasada, principalmente de Honduras y de El Salvador. Un comentario al respecto. Los Estados Unidos están siendo víctimas de sus malas políticas para con América Latina. Mientras sigan metiéndose en los asuntos de los pueblos, mientras sigan sembrando hambre, mientras sigan bloqueando, mientras sigan auspiciando y generando violencia, mientras sigan generando temor y presión en América Latina, bueno, para salir del hambre los pueblos buscan migrar hacia los Estados Unidos. Es decir, que ellos son víctimas de lo que están sembrando. Vamos al próximo desenlace. Volvemos a Bolivia, porque cuando se instauró la dictadura, el gobierno de facto, entre otros aspectos, acusaba a Evo Morales de ideologizar al pueblo boliviano. Imagínate, un pueblo sin valores, sin principios, sin ideología y sin doctrina, es maleable y cualquiera lo pone al servicio de su voluntad. Pero esta semana, continuando con lo que sí hace la derecha, que es ideologizar a los pueblos para ponerlos al servicio del imperio, y en este caso de Bolivia, al pueblo y a la Fuerza Armada, el írrito y espurio ministro de Defensa, designado por el gobierno de facto de Yanine Áñez, fue a desactivar la escuela antiimperialista, donde se formaban los militares bolivianos con valores y principios nacionalistas bajo el pensamiento del libertador Simón Bolívar. Veamos el siguiente video. Lo dañino de todo esto era el nombre, ¿no? Antiimperialista. El boliviano no es anti de nada. El ministro de Defensa visitó las instalaciones militares donde funcionaba la escuela antiimperialista, ubicada entre el municipio de Guarnes y Santa Cruz, donde desde ahora se llamará Héroes de Yancahuazú. Señaló que militares extranjeros querían adoctrinar a militares bolivianos a ser subversivos. Eran conferencias de venezolanos y cubanos.
¿ya? Había un pensum militar, las Fuerzas Armadas tenían lo suyo, pero sí habían conferencias de orden ideológico. Aquí ya venían oficiales con criterio formado. Es decir, no ibas a convertir un oficial de las Fuerzas Armadas en un subversivo de otro país. Yo no quiero ni imaginarme el dolor de un oficial sentado acá escuchando a un venezolano que te hable tantas estupideces. Sembrar valores y principios nacionalistas para defender la integridad territorial, la soberanía, la riqueza y ponerla al servicio de los pobres y los humildes, retomar el pensamiento político, ideológico y filosófico de los padres que nos dieron la nacionalidad, él dice que son ridiculeces. Lo que no dice este señor, que no es ministro de nada porque hay una dictadura en Bolivia, es que al cerrar la escuela antiimperialista ya está nuevamente en los Estados Unidos instalada la misión militar norteamericana. Y él va allí a cumplir órdenes de la misión militar norteamericana. Qué indigno, ¿no? Qué indignos. Perdieron hasta la dignidad, se arrastran al imperialismo. Hemos concluido con ello el programa de hoy y a propósito de la conmemoración el pasado 15 de enero de los 108 años del nacimiento de un grande de América, Martin Luther King, un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en los Estados Unidos, al frente de movimientos por derechos humanos, por derechos civiles, sobre todo para los afrodescendientes, que fue como actúa el imperialismo. Cuando agarraba auge Martin Luther King, terminó asesinado. Es igual que Colombia, como mata a los líderes sociales, así actúa el imperialismo. Nos vamos entonces con esta enseñanza que nos dejó en uno de sus mensajes Martin Luther King. Gracias por la atención, gracias por permitirnos compartir con ustedes y nos vemos el próximo miércoles con Luther King cuando dijo: la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso. Martin Luther King.